siempre es bueno reflexionar con ella. Me parece súper Sí, interesante total. su mirada, charlar con ella nos enriquece, nos ayuda a deconstruirnos, que es lo que necesitamos y a seguir avanzando en este mundo. Está con nosotros Vanessa Elías, ella es psicóloga. Hoy queremos hablar con ella de la extrema delgadez, que aparentemente es como que se ha vuelto a poner de moda para mal. Hay muchas ídolas de muchos jóvenes, niños y niñas, que de verdad que uno las mira, los chicos las consumen y los consumen y también son extremos, son muy delgados y ponen a esto como de moda nuevamente, cosa que no está para nada bien, ¿no? Habíamos dado pasos, ¿no? Habíamos madurado en este tema. ¿Habremos retrocedido con esto? ¿Cómo va, Vanessa? Buen día. Hola, buen día Coco, buen día chicos, chicas, ¿cómo están? Bien, muy Hola, bien. Vane. Hola, Muy Vane, bien. buen día, ¿cómo andás? Bien, una alegría estar con ustedes. ¿Es tan así que se ha puesto de moda de nuevo la delgadez y yo diría la delgadez extrema? Yo creo que sí, Coco. Me parece ya tremendo que se escuchan frases del tipo se usa, por ejemplo, ¿no? Se usa la mujer de tal manera o se usan los cuerpos de tal manera. Digo, es como el extremo de la cosificación. Y ha habido un retroceso en cuanto a estos avances que nombraban recién, que me parecen fundamentales, porque hubo toda una campaña de concientización, porque los problemas de trastorno de alimentación, entre los cuales está la anorexia o la bulimia, que pueden llevar a la extrema delgadez, llegaron a ser de las enfermedades más mortales alrededor del mundo en las décadas del 90 y del 2000. O sea, digo, es muy importante tener en cuenta esto y además tener en cuenta que la Argentina ha estado siempre entre los primeros países con este tipo de trastornos de alimentación. Sí. Porque hay, bueno, una exigencia sobre la imagen también, en la Argentina en particular, que es bastante extrema, ¿sí? Y Vane, está como muy naturalizado. Sí. Vane, ¿por qué pensás que se da este retroceso del que estábamos al menos queriendo salir, ¿no? Con un activismo que justamente tiene que ver con los cuerpos naturales. ¿Por qué considerás que se da este retroceso que supuestamente estaba superado y que tenía que ver con otras décadas, como bien decías vos, los 90, el 2000? Tiene que ver también con el apogeo de las redes sociales y los denominados referentes o íconos de los niños y adolescentes, porque viste que también hay una edad que ya no son adolescentes, sino también son niños los que ven todo esto, ¿no? Y que lo consumen, Sí, claramente. sí, claro, y también ahí, Ana, es re interesante esto que decís porque cada vez es como a más temprana edad, digamos, se presentan, ¿no? Estas alteraciones. Y sí, yo creo que tiene que ver con varios factores. Tiene que ver con que muchas veces cuando realizamos campañas o movimientos de concientización y se logran los objetivos, después diluye. Entonces, mediáticamente en los 90 y en el 2000 hubo campañas activas también para tratar de concientizar, para cambiar los términos con los que nos vinculábamos con el alimento. Esto es re importante, no hay una educación nutricional. Entonces, no hay una conciencia de la alimentación. O sea, ¿a qué lugar viene el alimento? Porque la finalidad primordial del alimento es la nutrición. Claro. Pero yo creo que casi nadie tiene conciencia de esto. Sí, sí, Entonces, sí. digo, después de una mala educación en relación a la relación con el alimento, por ejemplo, veníamos de años en donde se nos enseñaba a contar calorías, ¿no? Algo que he sabido Sí. ya que es perjudicial, sobre todo para la niñez y la adolescencia. Vane, ¿y no Pero crees bueno, que... además de todo esto, me parece que en los últimos años también se han dado dos fenómenos como a la par. A ver. Por un lado, se empezó a trabajar muy fuerte en esto de los cuerpos, eh, digamos, digamos, la diversidad de cuerpos, Claro. que también se volvió mediática y es interesante esto, ¿no? Porque empezaron a ocupar espacios que antes no ocupaban, cuerpos que no se entienden como hegemónicos Claro. y que nos dan cuota de realidad, ¿no? Porque Sí, digo, en sí. la calle no salimos y vemos a Tini todo el tiempo Claro, mientras caminamos, ¿viste? No son todas Tinis con las que nos cruzamos. por suerte. Entonces,
Claro. Claro, entonces está buenísimo esto de poder ver que somos todas las personas diferentes y que nuestro cuerpo es único, va a tener características únicas. Digo, por ejemplo, para también las chicas, chicos que nos estén escuchando, Sí. es muy importante tener en cuenta esta diferencia desde un lugar que me habilita a entender que no importa cuánto baje de peso, por ejemplo, yo nunca me voy a ver como Tini, aunque tenga un trastorno de alimentación. Quiero aclarar esto, digo, por más delgada que esté, no voy a llegar a verme como esa a la que miro o admiro, Claro. que es el modelo. Sí, Entonces, sí, en sí. principio, empezar a alojar las diferencias como una de las características más ricas que tenemos, ¿sí? No me gusta. Y hablar, habilitar estos temas en el hogar también, porque están muy censurados. Entonces, Total. muchas veces las criaturas empiezan a presentar distintas actitudes o hábitos que nos llaman la atención, pero dejamos pasar, no se toca el tema. Muchas veces mamás y papás no saben cómo encararlo. Entonces, bueno, buscar los recursos, ¿no? Es un tema familiar. Sí, sí, sí. ¿No crees que he escuchado diferentes miradas de mujeres, por ahí digo, mujeres muy famosas como Jennifer Aniston, Sarah Jessica Parker, nombro porque son voces que se hacen escuchar, actrices muy conocidas de Hollywood, sumamente consumidas por nosotros en tantísimas décadas. Y ellas mismas las he escuchado declarar que las mujeres hemos sido educadas para odiar a nuestros cuerpos, ¿no? Hemos sido educadas de esa manera para no estar conformes con nosotras mismas nunca. Hay un comercio que vive y genera dinero con eso, ¿no? Con que una no se vea nunca bien y se sienta feliz con su cuerpo. ¿Qué pensás de esto? Sí, absolutamente. A ver, digamos, teniendo en cuenta que hemos sido objeto cosificado, ¿no? En el entendimiento histórico y el lugar al que hemos podido acceder y lo relacionado también de los lugares a los que podemos acceder con nuestra imagen. O sea, es interesante, Majo, las mujeres que nombrás, porque es como decir, son voces además, ¿no? Conocidas, mediáticas, pero además son un ejemplo de qué características hay que tener para poder habitar ciertos espacios de poder. Entonces, y ojo, acá no hablo solo de los medios, digo, medios, redes, política, ser CEO de una empresa, ¿no? O sea, Sí. la imagen en la mujer es fundamental, está dentro, digamos, de lo que se va a tener en cuenta y no de la misma manera es así para el varón. Digamos, los elementos que se consideran como una buena imagen masculina Exacto. no se equiparan para nada con lo que se considera una buena imagen femenina. Digo, un varón se presenta a una entrevista para CEO y con que vaya bien vestido ya está Exacto, bien, ¿no? exacto. O sea, digo, si te presenta de jeans y zapatillas, por ahí, bueno, sí, pero no tiene que ver con la imagen física, sino más bien con lo que implica, ¿no? El aspecto con el que voy a presentarme una entrevista. De eso podemos hablar en otro momento. Exacto. Pero en la mujer sí tiene que ver con estas características físicas, entre las cuales el peso para nosotras ha sido una marca histórica, yo diría que hasta de adoctrinamiento, ¿no? Como un control constante. Yo no recuerdo, por ejemplo, en mi infancia prácticamente un hogar donde no hubiese una balanza. Claro, ¿No? es cierto. No. Y muy llamativo, o sea, esto de pesarnos a cada rato, desde un lugar muy tortuoso, y el mal vínculo con la alimentación, Con la comida. que realmente no se da de la misma manera en varones. Hay Sí, varones sí, que sí. tienen trastornos de alimentación, sí, pero el porcentaje es mucho menor. Nosotras Sí, sí, tenemos sí. que pensar que hasta hace muy poco, hasta el 2020, sí. la estadística era de 1 cada 3 mujeres. Sí, Es sí, un sí. montón. Sí, no me gusta juzgar, Vane, pero quiero acudir a tu pensamiento y quiero conocer tu opinión. La mencionaste recién, está muy en boga, en auge. ¿Qué pensás de estas chicas? Digo, por citar a alguien, Tini, Lali, que están muy sexualizadas, que son como esas Barbies, esas pequeñas Barbies, son niñas o adolescentes o mujeres jóvenes, ¿no?
en un cuerpo que parece una mujer mucho más adulta y empoderada y tal vez no lo está, tal vez es una niña llevada por el mundo comercial. Y la consumen muchas niñitas y madres que llevan, y padres también, esos shows y demás. ¿Qué pensás de esto en cuanto a cómo repercuten esas cabecitas que se están desarrollando? Bueno, yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo muy consciente de presencia, ¿no? En nuestros roles de mamás, de papás, acompañar. A ver, yo, digamos, nunca me llevo bien con la censura, ¿sí? Claro. Porque me parece que no es el camino, y mucho menos en la infancia y la adolescencia, que es como un poco, diría, el momento de transgredir límites, ¿no? Entonces, hay que tener un manejo muy consciente respecto de, bueno, en principio conocer qué es lo que le llama la atención a mi hija, a mi hijo, de esta cantante o actriz o de este personaje, digamos, mediático en particular, ¿sí? Porque si le gusta musicalmente, yo tengo que saber qué dicen sus letras, cuál es el mensaje que está comunicando, ¿no? ¿De qué se trata el show? Estos shows de estas chicas en particular que nombraste, Majo, son shows que tienen un contenido erótico muy alto, que están, como vos decís, son cuerpos sexualizados. Lamentablemente, esa es también una campaña que yo, por ejemplo, que milito la ESI, la educación sexual integral, vengo desde hace rato tratando de acompañar a familias a tener conciencia de lo importante que son los mensajes, Claro. de no desestimar el mensaje que implica, por Total. ejemplo, este show. Total. No quiero Entonces, ser, claro, Vane, no quiero ser hipócrita porque también digo, las consumo, Sí, voy, por me gusta supuesto. su música, pero también hago este análisis y también lo observo. Lo que Digo, pasa es que como adulto podés hacerlo. ¿Qué le decís, Vane, a una nena de, no sé, de 10 años que ama? Porque como bien decís vos, no se trata de decirle no Claro, vayas, no. O sea, claro. más que el no, ¿qué se le dice a la hora de tener ese y 10.000 productos más mediáticos, porque son productos, lamentablemente, ¿qué les decís? ¿Qué les aconsejás? Porque uno como adulto hace el análisis, pero esa Claro. nena o esa adolescente, por ahí no. sí, por ahí sabes que es acompañar a ver un poquito más allá. Porque, por ejemplo, estas chicas en particular son chicas que muchas veces hablan y dan mensajes de conciencia social, o sea, cuentan por ahí. Yo no conozco el caso particular, ¿no?, de Tini o de Lali, pero puede ser, por ejemplo, que Tini no tenga ningún trastorno de alimentación, Claro. que simplemente su estructura física sea así chiquitita y delgada. Digo, naturalmente hay gente que es más chiquita, más delgada, hay gente que es, no sé, más gordita o más pulposa o más... Cambiamos las personas, entonces no porque sea muy delgada vamos a pensar de una que tiene un trastorno de alimentación. Sí me parece interesante que como adultas, adultos, seamos más partícipes de lo que consumen nuestras hijas e hijos para justamente tener esta herramienta que es, bueno, a ver, veamos un poco más allá del show, de la música, cuál es el mensaje de estas chicas. ¿Tienen conciencia social? ¿Estos son cuerpos cotidianos? Claro. Necesito admirarla en absolutamente todo, me tengo que parecer en todo. Digo, poder acompañar, ¿no? Por ejemplo, si mi hija me dice, no estoy comiendo porque quiero ser como Tini, bueno, poder explicarle, no sentarme sin miedo, sin tabúes y explicarle que su cuerpo es único, que es diferente, que no va a ser nunca como Tini, y empezar a encontrar la belleza y el bienestar en la relación con sí misma. Total. También teniendo en cuenta, Majo, que, y como venían diciendo, Majo, Anita, que nosotras venimos de una cultura en donde nos educaron para no estar conformes con nuestra imagen nunca. Así tenemos mujeres que han sido íconos de belleza, como Angelina Jolie, por ejemplo, con trastornos de alimentación declarados, y ella, bueno, ha militado activamente en relación a esto. Entonces una dice, bueno, una mujer como ella, que es un ícono de belleza, ¿por qué tiene este tipo de problemas? Porque nunca estamos conformes con nuestra imagen. Exacto. Entonces empezar a trabajar en sanar eso me parece que es el camino, sin censurar y sin
sin demonizar al personaje Exacto. que estoy Exacto. consumiendo, ¿no? Exacto. Porque no se trata de ese personaje en particular. Es muy importante lo que estás diciendo, Vanessa, súper importante esto de charlar con los chicos. Y nombramos a ellas dos por ahí porque son las más referentes, pero hay toda una camada, digo, Emilia, Nicky Nicole, Oriana, ¿no? María Becerra. Digo, hay una camada de chicas a las que efectivamente las siguen tantísimos niños y adolescentes y por eso nos importa tratar este tema. Te queremos agradecer, siempre es importante conocer tu palabra, Vane, gracias. No, gracias a ustedes. Siempre es un placer participar de sus programas hermosos. Gracias. Un abrazo enorme. Gracias, Un beso, Vane, un buen abrazo. feriado.